Muy buenos días, son ya las 8:05. Hoy es martes 27 de febrero y les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas estamos con ustedes a partir de este momento y entre otras cosas lo que vamos a analizar es, como ya se ha anunciado, la encuesta nacional sobre inseguridad ciudadana elaborada por CPI. Hoy vamos a conversar para conocer cómo analiza la población no solamente el incremento y la sensación de inseguridad, sino de pronto también cómo están cumpliendo su función las diferentes instituciones que tienen que ver con ponerle un alto a esto. ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué siente la población que están haciendo bien? ¿Por dónde debería encaminarse una real solución antes de enfrentar una situación como la que hace poco vimos con estupor desde Ecuador, por ejemplo? Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan en la radio, nos ven por la televisión, nos siguen por redes sociales. Es muy importante esta encuesta por su amplitud y por el momento en que tiene lugar durante casi 2 semanas del mes de febrero. En momentos en que hay un debate político, como sabemos, por las instituciones judiciales que deben velar por la persecución del crimen en el Perú. De manera que vamos a conversar con el gerente de CPI, que es la Compañía Peruana de Investigación de la Opinión Pública, que nos dirá qué resultados diferenciados de las anteriores aporta esta encuesta. Muy buenos días, señor Omar Castro. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, hay una primera pregunta, que es el nivel de aprobación a Dina Boluarte. Está bajo el 10%. Más de 83%, 83.7% desaprueba su gestión, y esta desaprobación es más acentuada en las mujeres que en los hombres, en los jóvenes que en las personas de más edad, y sobre todo en regiones, porque su apoyo en Lima supera el 14%, pero en algunas regiones llega difícilmente al 3%, particularmente en el sur del país y en el oriente. Sí, es correcto. Bueno, se repiten prácticamente los números de finales del año pasado, de la última encuesta de opinión pública que vimos también y que presentamos aquí en RPP. Se mantiene el nivel de aprobación respecto a nivel nacional. La desaprobación estaba en noviembre del año pasado 84.3 y ahora está en 83.7. La diferencia es mínima, se mantienen los números y sí hay un alejamiento, un divorcio constante, marcado ya de parte de la presidente Dina Boluarte, sobre todo con el interior del país, donde el número de aprobación está muy cerca del 5%, y eso es preocupante porque lo que está demostrando definitivamente es un desgaste y una falta de credibilidad por parte de las acciones que está tomando la presidente hoy día, ¿no? Omar, anunciamos la encuesta con las novedades con relación a la problemática de inseguridad ciudadana. ¿Cuál es la percepción que tiene la población a partir de esta encuesta? Al margen, por supuesto, de esa desaprobación y de esa falta de empatía que percibe desde la presidencia. Varios datos a destacar de esta investigación, que ha sido bastante grande. Es una encuesta bastante grande que hemos hecho basada en la inseguridad ciudadana. Lo primero que podemos decir es que un 26.7% de la población declara haber sido víctima de un hecho delincuencial en los últimos 3 meses y un 73.3% de la población afirma no haber sido víctima de un hecho delincuencial en los últimos 3 meses. Es decir, de cada 10 peruanos, casi 3 peruanos mencionan que sí, en los últimos 3 meses han sufrido un acto delincuencial, ¿no? Y de esos peruanos que afirman que sí han sido víctimas, el 40% señala que ha sido robo de celular, ¿no? En segundo lugar, robo de asalto un 30%, robo a mano armada un 8.2%, pero hay un mayor número de víctimas o que señalan haber sido víctimas en Lima, donde en Lima es el 30% de limeños declaran haber sido víctimas de un hecho delincuencial y en el interior del país un 25%. De todas maneras, hay una diferencia ahí respecto al porcentaje de peruanos que señalan haber sido víctimas. Es decir, ¿la delincuencia es más urbana? Sí, la delincuencia es más urbana, definitivamente. Ahora, ¿modalidades como la extorsión o el cobro de cupos están medidos dentro de la encuesta? Están medidos. Un 3.8% de las personas que declaran haber sido víctimas de un hecho delincuencial señalan que han sido víctimas de extorsión. Los números, sinceramente, y lo comentábamos antes de la entrevista con Fernando Mávila,
Hay un crecimiento en los actos delincuenciales que ocurren en el país. Definitivamente hay un crecimiento. No en la medida, no en el número que solemos comentarlo en nuestros grupos, cuando conversamos con otras personas o cuando hacemos el análisis. Yo hace unos días, hace unas semanas, vi un número que hablaba de la percepción y se decía percepción, que de cada 10 peruanos, 8 peruanos habían sufrido un acto delincuencial. Cuando realizamos la encuesta, ese número no nos resulta. Lo que pasa es que una situación es cuando nosotros preguntamos si ha sido víctima y otra es cuando le preguntamos a la población sobre la percepción. Y lo vamos a ver cuando veamos... No, claro, la percepción es la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad tiene que ver mucho con la ferocidad y el cómo está hoy dándose los actos delictivos, ¿no? Antes a un niño le arrancaban el celular. Hoy día la ferocidad y el hecho como se desarrolla es mucho más violento. Sí, le preguntaría como especialista en estadísticas si también podría contribuir, por ejemplo, el hecho de que los crímenes frente a los que nos estamos enfrentando, como la extorsión, el cobro de cupos, pueden generar temor entre las víctimas para no solamente no ir a la comisaría a denunciar un caso de esta naturaleza, sino tampoco para revelarlo en un estudio como el que estamos presentando hoy. Es decir, podría haber, digamos, una cantidad de personas, de víctimas que está escondido detrás de lo que revela la encuesta. Sí, definitivamente. ¿Y por qué? Y eso va con una de las preguntas que hicimos de cuál es la percepción, ¿no? O sea, ¿qué piensa usted respecto a la delincuencia? Y un 91% de la población declara que ve un aumento. Un 91% de la población declara que ve un aumento. Es enorme. Se mantiene igual 8.2. Se mantiene igual es que estamos muy mal. Igual que hay una delincuencia bastante alta. Empeorando. Es correcto. Y solo 0.7% declara que tiende a disminuir. Acá hay definitivamente un tema de gestión porque entenderíamos que el Ejecutivo, en realidad el gobierno, el Estado, por medio del municipio, el Ministerio del Interior, hace acciones, pero la percepción de la población es que no se está haciendo lo necesario y en algunos casos no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Sí, señor Castro, una cosa que llama la atención es que menos de la mitad de las víctimas de actos delincuenciales los denuncia y mucho menos las mujeres que los hombres, 8% menos las mujeres que los hombres. ¿Cómo explica eso? ¿A qué atribuye esta diferencia de género respecto de un hecho elemental, como es confiar en las instituciones que deben velar por reprimir el delito? Del 100% de encuestados, que es una muestra totalmente representativa del nivel nacional Perú, solo un 15.8% no ha denunciado los actos delictivos, ¿no? ¿Y por qué no los denuncian? El 35% dice que es en vano, que nadie hace nada. Las instituciones no actúan de la manera que deberían actuar. El 28% declara que no tiene tiempo, falta de tiempo para hacer la denuncia. Un 10% señala que le piden los datos del delincuente. Necesitan los datos para poder realizar la denuncia. Es absurdo, ¿no? Entonces, claro, es absurdo. Vemos que existe una desconfianza total en las instituciones para poder realizar una denuncia o para poder tramitar siquiera la denuncia respectiva por haber sido víctima de un acto delincuencial. Y esto nos lleva ya a ver el tema de las instituciones y la confianza que tiene la población en las instituciones, Fernando, Mávila. ¿Por qué? Porque, del Congreso está de más decirlo. Cuando le preguntamos a la población si aprueba o desaprueba la forma como el Congreso de la República viene afrontando la lucha contra la delincuencia, el 91.5% de la población desaprueba la gestión en tanto a la lucha contra la delincuencia de parte del Congreso. ¿Y solo un 4.7% sí, de ese 91.5%, para ser precisos, de desaprobación del trabajo del Congreso en materia de inseguridad, está, digamos, ya predispuesto a desaprobar al Congreso? ¿Y cuánto específicamente entiende que la pregunta va orientada al trabajo legislativo en materia de lucha contra la delincuencia? La aprobación del Congreso, recordemos, está alrededor del 8%. O sea, claro, entonces, si a mí me preguntan qué te parece el trabajo del Congreso, cuál es la opinión, me pongo en el lugar de un ciudadano, la labor desempeñada por el Congreso en materia de inseguridad, voy a decir negativo, lo desapruebo. Si me preguntan ¿en qué, no sé, en materia laboral cree que el Congreso está haciendo algo bueno? No, negativo, pues desapruebo. A eso me refiero, a que desgraciadamente
Es tal la desaprobación del Congreso que es difícil poder distinguir exactamente entre los ciudadanos si pueden hacer una diferencia entre lo que hace el Congreso para luchar contra la inseguridad o lo que hace el Congreso ya en otras cosas. Desligarlo, por ejemplo, de esta imagen lamentablemente dañada por la presencia de parlamentarios investigados, con carpetas fiscales abiertas, o que de pronto terminan blindando a los congresistas mochasueldos, por no mencionar con total impunidad, ¿no? Otros casos. Sí. Permítanos ir a una pausa, señor claro Omar Castro, gerente general de CPI, y regresamos, Mávila, conversando con el responsable principal de esta encuesta de opinión pública en general en el Perú, y Lima y provincias, respecto a la percepción y la realidad de la delincuencia en el Perú. Vamos a nuestra conversación con Omar Castro. Estábamos conversando con el señor Omar Castro sobre las conclusiones o los resultados de la última encuesta elaborada por CPI, que revela algunos datos sumamente interesantes con relación a la percepción de los ciudadanos en materia de seguridad, o mejor dicho, inseguridad ciudadana. Cuando se pregunta qué hecho delictivo que ocurre en nuestro país, ¿diría usted que preocupa más a la población en general? Aparece en primer lugar el robo o asalto a mano armada. Evidentemente se pone en peligro la vida de cualquiera, ahora se puede matar hasta por un celular. El sicariato y los asesinatos están en el segundo lugar con un 34.2%. Sicariato y asesinatos. En tercer lugar, la extorsión, 22.2%. Y el robo de celulares, que es lo que se reporta como el delito más frecuente, en el cuarto lugar con 11.9%. Es decir, hay una sensación de temor. La gente tiene miedo porque las tres modalidades de delincuencia que hemos descrito en los primeros renglones, el robo o asalto a mano armada, que supone, me imagino, con una pistola en la mano, por supuesto, ¿no? El sicariato o los asesinatos y la extorsión pasan por la integridad misma de los ciudadanos. El robo del celular, se llevaron el celular, pero, ok, te dejaron sin la base de datos, pero tienes la opción a comprar o a reemplazar el aparato y tus datos también, si lo sabes hacer. Pero las tres modalidades que ocupan los primeros lugares son, apuntan directamente a un temor generalizado. Sí, es correcto, y por eso vuelvo a recalcar, acá es lo que le preguntamos a la población, qué es lo que más le preocupa, ¿no? ¿Cuál es el acto delictivo? Y los tres primeros lugares, el robo, asalto a mano armada, el sicariato, la extorsión, son los más violentos, como veremos de la lista de respuestas espontáneas que responde el encuestado. Acá lo que podemos ver una vez más, y lo decimos, es que hay un temor de parte de la población porque estas respuestas sobre lo que más preocupa como acto delictivo no van de la mano con los actos delictivos que más ocurren o que más incidencia han tenido según la respuesta de cada uno de las víctimas del acto delictivo. Y obviamente, como decía Fernando hace algunos minutos, también hay un número oculto porque hay mucha gente que no denuncia. Acá solo el 15% de la población dice que no denuncia un acto delictivo y da distintas razones, pero también es por una desconfianza total, Mávila, en las instituciones, ¿no? Hacemos una pregunta sobre la función de la gestión tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, de los juzgados y de la Policía Nacional del Perú. Y las respuestas realmente preocupan, porque cuando preguntamos sobre si aprueba o desaprueba la forma como el Ministerio Público, la Fiscalía actúa en los casos de las personas denunciadas por haber cometido delitos, actos delictivos, solo un 10% de la población aprueba la tarea del Ministerio Público y un 85.7% desaprueba la tarea del Ministerio Público. Y un 77% señala que no respalda o no aprueba la gestión del Ministerio Público, de las Fiscalías, porque considera que hay corrupción en la Fiscalía, y un 27.8% porque piensa de que no lo denuncia porque hay temor a las represalias a los delincuentes por parte del Ministerio Público. Y ocurre lo mismo respecto a los juzgados y al Poder Judicial. Un 9.8% aprueba la función, la tarea de los juzgados, y un 85.4% desaprueba esto. Omar, quisiéramos interrumpirlo un instante. Tenemos una pregunta desde Trujillo. Óscar Sánchez está con nosotros. Adelante, Óscar.
Sí, ¿cómo estás, Mávila, don Fernando? Muchas gracias. En el norte del país hemos tenido específicamente en Trujillo, en La Libertad, muchos estados de emergencia, y uno de los puntos que se trata en esta encuesta, por ejemplo, es ¿cuál considera usted que debería ser la medida o acción más urgente que debe tomar el gobierno para combatir la inseguridad ciudadana? Y en las respuestas, en ninguna hace mención la ciudadanía al estado de emergencia, y en la siguiente pregunta, que es el punto 11, hace mención al estado de emergencia, preguntando a los ciudadanos si esta medida ha sido o no un método efectivo. Y bueno, pues allí hay un porcentaje muy bajo considerando o que considera que esta medida ha sido efectiva, y sin embargo vemos que aún se persiste y se insiste en esta medida de declarar el estado de emergencia para combatir la inseguridad ciudadana. Sí, es correcto. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Solo el 21.6% de la población señala que es un método efectivo este estado de emergencia declarado por el Ejecutivo en ciertas ciudades del Perú como la forma más adecuada para afrontar la delincuencia que existe en nuestro país, y no aparece cuando le pregunta a la población sobre cuál es la medida más acertada para esta lucha. Y es, obviamente, reitero, existe una desconfianza total de parte de la población respecto a toda acción que está hoy ejecutando el gobierno del país por medio de sus distintas instituciones, ¿no? Es bien dispersa la respuesta a esa pregunta. Sí. Es bien dispersa porque va desde la capacitación e implementar a la policía, darles mejores implementos, pasa por salir del Pacto de San José, generar empleo, que haya patrullas, implementar más cámaras, mejorar la educación, pero en todos los casos el porcentaje que recibe cada una de estas alternativas es bajo y bastante. No se podría decir que la gente tiene claro qué cosa va a exigir. Lo que sí siente es que está desamparada. Sí, sin embargo, respecto a la pregunta concreta de Oscar, sí existe una respuesta que podríamos de alguna manera interpretar que respalde ese 20 y tantos % que veíamos de efectividad a este estado de emergencia, que es ese 10.4% que señala que intervengan las Fuerzas Armadas, ¿no? Que los militares salgan a patrullar. Existe un 10.4% que señala que esta sería una medida acertada por parte del gobierno, y va de la mano un poco con el porcentaje que dice que el estado de emergencia sí tiene cierta efectividad, ¿no? En todo caso, lo que es apabullante cuando se pregunta quién es el responsable de que las cosas se estén empeorando, es el gobierno, la primera respuesta, y luego la presidenta Boluarte, que valen a lo mismo. Luego viene la policía, y solamente muy por debajo los delincuentes extranjeros. Es correcto, sí. O sea, hay una responsabilidad, la población declara y señala claramente que existe una responsabilidad por parte de nuestras autoridades respecto al tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Una responsabilidad bastante grande. Casi el 60% de responsabilidad se la cargan, en realidad, al gobierno, a la presidenta Dina Boluarte, y 6.4% a la policía. Y acá también quiero mencionar algo. Veíamos que la aprobación a la Fiscalía, al Poder Judicial, era muy baja, alrededor del 10%. Sin embargo, cuando le preguntamos a la población sobre la aprobación a la gestión de la Policía Nacional del Perú, casi un 40% aprueba la tarea que está haciendo la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia. Es decir, todavía existe un número bastante importante de la población que confía en la policía, que piensa que el trabajo de la policía es un trabajo que hay que reconocer, ¿no? Es un número que, sinceramente, por otros tipos de preguntas que hacemos a nosotros nos sorprende, porque ya en una sociedad donde se ha institucionalizado totalmente la corrupción y la ineficiencia, que un 40% todavía declare que existe un reconocimiento o una aprobación a la labor de la policía, es importante señalarla. Ahora, de lejos, la institución que tiene menos respaldo es el Congreso. Apenas 4% considera que hace algo positivo. Va muy de la mano con lo que mencionaba Mávila hace algunos minutos, ¿no? La falta de relación, de identificación por parte del Congreso con la población, pues la población lo castiga totalmente con estas respuestas, ¿no? Muy bien, señor Omar Castro, muchas gracias. Tomamos nota de esta encuesta. Gracias por haber venido aquí a RPP para darle difusión. Espero que dé lugar a un debate y que se tomen consecuencias, se saquen consecuencias de lo que ustedes han revelado. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Estuvimos con Omar Castro, gerente general de CPI, hablando sobre los resultados de la encuesta nacional sobre inseguridad ciudadana. Si quieres volver a escuchar esta entrevista,
y otras más, ingresa a rpp.p para que estés mejor informado. Hacemos una pausa a las 8:30, pero regresamos para comentar también estos resultados junto al general y abogado Kluber Fernando Aliaga, exministro del Interior y especialista en seguridad ciudadana.